Hola, hola, ¿cómo estamos? Buen momento presente, buenas noches, bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar, en donde hoy repetimos con Débora Salkowicz. Vamos a hablar, le pusimos el ABC de las constelaciones, pero obviamente fluimos y uno nunca sabe de qué terminamos hablando. Así que eso es lo más lindo, que lo vamos construyendo. Así que prepárense para hacer preguntas, comentarios y lo vamos construyendo. Hola Agus, ¿cómo estás? Qué hermoso que sea tu primera vez. Vamos entonces a construir este encuentro. Está medio chanfleado el celu, lo voy a enderezar. Capaz que soy yo la que está chanfleada, también es válido. Pero bueno, enderezo el celu para que parezca menos chanfleada. Bueno, vamos a esperar que se conecte Débora para agregarla y vamos a repetir, ahí está Débora, vamos a repetir algunos encuentros con Débora porque es una grosa para ir profundizando en temas concretos de constelaciones que hoy lo necesitamos tanto. Así que bueno, ahí te agrego. Hola Kikita. Hola, Hola, bienvenida. me puedo sacar los anteojos ya. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Bien, Cada día contenta, más contenta de luminosa estar vos. acá. Ay, gracias. Estoy muy contenta que el sábado, vos ya lo sabés, facilité un taller presencial luego de 566 días sin talleres. ¿Qué cuenta? ¿Qué número, eh? Ay, bueno, a mí me pasó el viernes que di un taller de danza prana desde el octubre del 2019 que no daba. No conté los días, pero así que estábamos más o menos ahí. Y fue como, ay, esto era, ¿no? Y volver a nacer, porque no es lo mismo, no es o sea, todo bien, la virtualidad es lo más y nos facilitó un montón de cosas, de atender gente de todas partes del mundo, pero el abrazo, el conectar con la mirada, porque ahora vemos la pantalla, sí, vemos al otro, pero no nos estamos viendo. Digamos, en el caso nuestro, que vos estás en Córdoba y yo estoy en Buenos Aires, bienvenido, digamos, bárbaro. Lo que pasa que, bueno, nada, la presencialidad es la presencialidad. Entiendo que hay momentos que es más fácil, es más difícil. Digamos, hay personas que no les gusta moverse. Bueno, todo bien. A mí me gusta facilitar los talleres en forma presencial. Ay, La sí. verdad que fue muy hermoso. Nos quedamos todos, los que estábamos ahí, éramos todas mujeres, casualmente. Nos quedamos todas muy contentas. Así que bueno, igual vamos primero a lo que íbamos y después en un ratito cuento porque fue, creo que un regalo para todas las que estábamos ahí y para nuestros sistemas familiares. Bueno, pero desde ya hay una de las preguntas que te iba a hacer que nos trae a este momento, que vos no sos solo consteladora, sos psicóloga, sos astróloga y un montón de cosas más, ¿no? Y siempre combinás tus herramientas o abordajes con esto de ir sintiendo el campo, ¿no? Entonces, Ujú. te voy a preguntar, ¿cómo haces eso para combinar otros abordajes con las constelaciones? ¿Cómo, digamos, viene de la mente, del ego, lo planeás, aparece en el momento? ¿Cómo sentís el campo? ¿Cómo lo percibís? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos primero a explicar qué es el Por campo, por favor. si viene alguien por primera vez, y ahí vamos. La palabra campo, digamos, la usamos mucho los consteladores y no es una palabra exclusiva de las constelaciones, pero vamos a llamar campo a ese espacio que se crea entre hoy vos, yo y el público. Es ese espacio. En una constelación es el espacio que hacemos entre todos esos participantes. ¿Por qué lo llamamos campo? Porque es un campo cuántico, porque es un campo de energía, porque es un campo de información, porque ahí se va a manifestar aquello que nos va a llevar de alguna manera más suave, más lenta, con más intensidad, con menos intensidad a los que buscamos, que es la solución. Y hablando de solución, la solución puede ser ahí, tú,
algo que estaba enredado se desenredó y alguien que no me miraba, de repente me mira y todo cambia, ¿no? Cuando digo alguien que me mire es alguien significativo para mí o dentro del sistema. Si es un sistema laboral, puede ser el jefe que nunca se dio cuenta de todas las tareas que hago, o en mi familia puede ser, qué sé yo, mi papá que siempre llegaba a trabajar y nunca se daba cuenta que estábamos todos ahí y seguía de largo. Y un día se siente y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Eso es un cambio, ¿sí? Entonces, el campo, a mí en mi experiencia personal, me informa, me cuenta. Te voy a dar un ejemplo concreto. Por primera vez el otro día, el taller se hizo en la zona de tribunales, que es una zona de la capital, y se siente el ir y venir de los subtes, porque está arriba, justo donde estábamos, y entonces yo dije, esto para mí es información, es decir, hay algo que es un vehículo que transporta, que va y que viene. No sé cuándo va y no sé cuándo viene, pero esto seguramente se va a manifestar. De alguna manera se va a manifestar. Yo lo que creo es que esa información que vos me decís, yo creo que tiene que ver con el tiempo que uno va transitando en las diferentes maneras que uno aborda el acompañamiento, la ayuda, lo terapéutico. En mi caso, yo digo esto, yo ya tengo más de 40 años de clínica, son muchos años de escuchar gente, muchos, muchos años. Muchos. Entonces, muchos. Y son, no vamos a decir cuántos, pero son más de 40. Entonces, bueno, entonces hay algo que uno va entrenando, el oído se entrena. Si cuando a mí me dicen, pero ¿cómo te das cuenta? Y me doy cuenta. El otro día hablaba con una paciente que tuvo una cirugía y entonces me dice, pero yo no quería saber. Yo, cuando te pregunté, justamente hice las preguntas, porque yo sé darme cuenta por tus respuestas si lo que te va a ayudar es que el médico te explique o lo que te va a ayudar es ir directamente al quirófano. Y a veces ese detalle permite que una persona transite una cirugía de otra manera. Yo, si voy al dentista, por ejemplo, yo, Débora, le digo, mire, escúcheme, usted me quiere a favor. Entonces yo necesito que me cuente todo lo que me va a hacer y a medida que me lo va haciendo, me vaya diciendo, porque entonces yo estoy tranquila. Eso a mí me sirve, a otro le puede servir que no le digan nada, porque saber me intranquiliza. Entonces, ¿cómo me voy dando cuenta? Una, siempre está el recurso de preguntar, porque el sentido común es un aliado invalorable, ¿no? Digamos, lo que pasa es que a veces nos olvidamos del sentido común. De hecho, cuando hablemos hoy en un ratito de los órdenes tienen un sentido, que, digamos, tienen mucho más sentido común de lo que uno se da cuenta. Y la verdad es que el campo informa. Lo que creo es que tener un muy buen registro de lectura de ese campo, o de oído de ese campo, o de percepción de ese campo, porque en realidad ni sé por qué sentido entra por todos los sentidos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿Sí? a mí me pasa que por mi piscianeidad, muchas veces no me doy cuenta que no es mío lo que siento. Después yo ya lo fui laburando mucho, pero había días, ponele, para atender a una persona, que de golpe sentí un dolor raro que nunca en la vida había sentido. Yo decía, ¿por qué me duele la oreja? ¿Por qué me duele la oreja? Y a las 5 horas venía un consultante a atenderse y decía, tengo un dolor en la oreja. Yo decía, ahí está. Y se iba la persona y se me iba el dolor, ¿no? Pero no es fácil bueno, yo hablo de mi caso, del exceso de Piscis que tengo, de que no es, para mí no fue fácil darme cuenta de qué era y qué no, y con esto que vos hablas de la lectura del campo, como bien dijiste, que si el subte está pasando por abajo, algo muestra de o un ruido, o de que tiembla el piso, o de que hay un transporte, ¿no? O millones de lecturas, y que no solo todo lo que sucede en la constelación con los representantes y con los que están sentados, si se cae un celular, si entra un pájaro, todo es información, sino que, sino que incluso Pero te antes, murieron
tengo un ejemplo concreto. Dale, contale, pero para que termine la idea, sino que incluso como antes, yo sé quién me va a cancelar a último momento, sé quién va a llegar tarde, sé que, no sé, como que el campo me lo dice, ¿no? Entonces, todo, hasta los días previos, es como cuando estás conectado, sucede toda esa información, o sea, eso de que vos decís, el campo me habla, me muestra, cuando te podés ir al centro vacío y conectar, todo es información, somos información. Dale, conta el ejemplo. Eh, Te voy a contar lo que me pasó para que la gente entienda. Cuando vos dijiste, algo está pasando por abajo, yo dije, claro, claro, este taller tenía que ver con todo lo que hay debajo que vivimos en estos, digamos, año y medio, casi 2 años. Hay algo por abajo que está pasando, hay algo que no conocemos, hay algo que no sabemos, digamos, tenemos cierta información, pero no del todo. Después dijiste, hablaste de tu Piscis. Entonces, ¿qué necesita una persona con tu Piscis? Empezar a darse cuenta que tiene una antena, no, ¿te acuerdas de las viejas antenas de TV que uno subía y la movía para que, bueno, no, vos tenés una antena parabólica. Entonces, percibís lo tuyo, lo mío, lo del vecino, lo de mi mamá, porque lo llevo yo puesto. Entonces, un día decís, ah, es porque soy pisciana, y entonces hay algo que se alivia, porque tenés una comprensión de algo que está en tu naturaleza y sin embargo vos no te dabas cuenta. Te dabas cuenta por los fenómenos, quiero decir, te dabas cuenta porque te dabas cuenta que te iban a cancelar. Ejemplo, 2 ejemplos tengo. Uno, el otro día una amiga que vive en España, que somos muy amigas, me dice, ay, tengo un rato porque me canceló una paciente. Y me dice, vos sabés que me estaba sintiendo mal, y me canceló una paciente. Entonces, eso también es una sincronía, es yo no estoy disponible para atender Y el y algo universo. sucede también, también. Y el ejemplo que te voy a dar, yo cuando los talleres se inician, pido que apaguen los celulares. ¿Por qué pido que apaguen los celulares? Porque el celular trae información. Cuando lo prenden, siempre pasa de todo. El otro día una chica se olvidó, o yo no lo dije, pero su celular estaba prendido. No voy a dar mucho detalle porque, como vos sabés y para que la gente sepa, no hablamos de la constelación. La constelación sucede y yo la dejo ser. Lo que yo digo siempre frente a eso es, yo no hablo ni con mis pacientes de la constelación a la sesión siguiente. La dejo. ¿Por qué? Porque la constelación es grande. Y yo sé y confío además, y tengo una actitud de dejarla grande. Y no me meto más, porque confío en los efectos que va a tener. Entonces, está haciendo un trabajo que tenía que ver con la mamá. Esos son todos los detalles que voy a dar. Suena el teléfono La y mamá. lo trata de apagar. Le pregunto, por favor, decime quién es. Mi mamá. Entonces, uno dice, ah, sí, todo el tiempo pasa eso. Pasa que cuando uno está en una constelación grupal, a veces sin que me digan, podés participar, me ayudás en la constelación, yo ya sé que me van a elegir, ya lo sé. ¿Sí? Y el gran asunto es, yo no lo sé porque yo tengo un poder especial, yo no lo sé porque, lo sé porque simplemente permito que mi percepción esté abierta. Vos dijiste hace un ratito algo que para mí es básico. En realidad, ¿qué es lo que hace un constelador? Permite que la caja de resonancia, que a veces es mi cuerpo, a veces hay algo que es mi caja de resonancia, resuene y me pongo en sintonía para que esa caja de resonancia suene. Yo tengo en el consultorio y en las constelaciones algo que digo, que cuando yo tengo que hacer estoy por decir algo que agarrate. Ya lo sé, ya lo sé, y me sucede. Tardé mucho tiempo en darme cuenta. Ahora, una vez que me di cuenta, es un recurso.
Yo soy una persona que en una constelación puedo llegar a tener que decir una frase que a mí se me llenan los ojos de lágrimas antes. Sí. Y yo dejo que suceda. De hecho, mis ejemplos siempre, vos me viste, son personales. Yo hablo de mí. De mí, no por hablar de mí, sino porque en eso están los ejemplos, ¿no? Cuando alguien pregunta algo, yo siempre voy a hablar desde mi mirada, como todos en realidad hablamos desde nuestra mirada. Todos hablamos desde nuestro punto de vista. ¿Y qué es lo que tiene una constelación? Hace que ese ángulo del que yo mire se amplíe, se amplíe, se amplíe, se amplíe. Amplía mi mirada. Aquello que yo creo que es lo que pasa se va a mostrar desde otro ángulo. Porque la verdad es que si lo que yo creo que pasa estuviera tan claro, si ya sé lo que pasa, ¿qué me pasa que no lo resuelvo? Tengo que ir a ver dónde está enredado que no lo puedo resolver. Y muchas veces creemos, y es verdad que creemos eso y yo lo respeto, sin embargo, lo que pasa no está literalmente ahí, o solamente ahí. Hay No. algo más para mirar. Y eso es lo que muestran las constelaciones, que muestra la decodificación, que yo tengo mi mirada en una constelación individual o en una sesión individual. A mí cuando la gente me dice, no, yo todas las semanas no puedo, vení, ahora vienen pocos, ya van a empezar a venir, una vez cada 15 días. Si lo que puedo es una vez cada 15 días, si eso es todo lo que hay, eso es lo que es, y es todo lo que hay. Ujú. Ahora ¿No? que mencionaste esto de una vez por semana, una vez cada 15 días, viste que estaban las constelaciones hellingerianas y después ya vinieron las nuevas y como que hoy cada uno pone su impronta, hay quienes hacen constelaciones chamánicas con liberación de entidades, constelaciones con canalización, constelaciones, ¿no? Como que Ujú. todos le vamos poniendo nuestra impronta. Pero antes se decía que había que constelar una vez cada 6 meses, eh, pero las nuevas constelaciones dicen no, constelamos todas las semanas. ¿Qué sería como lo óptimo? ¿Se puede ir haciendo movimientos o cada sesión es una gran constelación y tiene un tiempo A ver, determinado? yo creo que cada profesional del asunto va a encontrar cuál es la manera y observando, que es algo que tenemos en los consteladores, porque lo que sucede es fenomenológico y los fenomenológicos son fenómenos que observamos, percibimos, escuchamos, porque a veces esto, yo el subte no lo veía, lo escuchaba, ¿ok? Y lo incorporo. Entonces, yo creo que una constelación empieza y termina. ¿Cuándo termina? Cuando puede caer, cuando empieza a caer la fuerza, cuando se llega a la solución o cuando se hace un movimiento hacia la solución. Porque las constelaciones para mí tienen algo que es fundamental, que es ir a lo esencial. Un movimiento de más es de más. Yo el sábado, una de las cosas que dije es, todas las personas que vinieron acá vinieron con la intención de constelar. Levanten la mano. Bueno, ya les aviso, no van a constelar todas. Ahora, lo que yo vine a buscar no necesariamente me lo va a dar mi constelación. Me lo puede dar representar en la constelación de un compañero, me lo puede dar una pregunta que hizo un compañero, me lo puede dar un ejercicio que hacemos en el taller, me lo puede dar simplemente llorar porque hace meses que no lloro O y ver. necesitaba llorar, Sí, sí, sí. digamos, y podría seguir con los ejemplos. ¿Qué quiere decir ir a lo esencial? Es, dejemos de adornar. Si yo te tengo que contar, a ver, vamos a un ejemplo, que yo vengo a un taller porque no puedo quedar embarazada, yo te puedo decir eso. Ahora, yo también te puedo contar todo lo que ya hice, todo lo que pasó. Cuando yo pido, contame qué querés trabajar, cuál es tu asunto, en una sola frase,
a veces parece que estoy pidiendo un algoritmo, porque nos es muy difícil no contar todo lo que hicimos o todo lo que sabemos acerca de lo que nos pasa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de ir a lo esencial? La constelación a veces es justamente eso, esa perlita chiquitita, recién ahí como gestándose, que yo miro como grande. Entonces, a mí me gusta decir, menos es más. Menos es más. El otro día yo en el taller, yo trabajo mucho con la ronda donde la gente comparte, ¿no? Donde comparte a qué vino, hago una charla previa donde cuento un poquito de qué se trata, porque voy sintiendo lo que yo soy terapeuta de grupos, entonces hay algo que se llama caldeamiento, que es eso previo que va pasando, es como cuando uno prende la hornalla y todavía es como, hay algo que se está haciendo a fuego lento, que tiene que ver con que llegamos, con que hacía mucho tiempo que no estábamos en grupo, con que había todo un tema con si había ventilación o no había ventilación, los que tenían temor, los que no tenían temor, los que nunca habían venido, bueno, eran un montón de variables. Yo me salía de la vaina de la felicidad, pues ya digamos, ¿no? Como estaba, nada, 500, nada, muchos días, 566 días sin un taller presencial. Entonces, a veces simplemente es ver, porque el campo lo que me muestra son imágenes. La constelación va a empezar con una imagen de conflicto y va a ir hacia una imagen de sanación. Y la sanación no es un proceso, digamos, que yo puedo meter adentro de una cajita y digo, tiene esta dimensión, este tiempo y esta forma. La sanación es un proceso, no es estática, va variando, tiene una danza propia, tiene una vibración propia. Y esa para mí es la sintonía. Entonces, me olvidé la pregunta, volvemos a hacer la pregunta. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cada Dale. cuánto es óptimo constelar? Bien, Y si es lo mismo hacer pequeños movimientos que una gran constelación. bien. A ver, cuando yo trabajo con un paciente que está en psicoterapia, puede ser que en el medio de la sesión diga, bueno, a ver, espera, vamos a mirar esto desde las constelaciones, vamos a trabajar con los muñecos, vamos a trabajar con los objetos, o cerrar los ojos, una manera es esa. Dos, cerrar los ojos, imagínate que tenés a tu mamá delante. Cierra los ojos, la persona, ok, ya la tenés adelante. Hago primero una relajación, así, no es que nos tiramos a la pileta y ni miramos el agua. Entonces le digo, decile, mamá, hasta acá. ¿Cómo lo sentís? Cómodo, incómodo. Y tal vez eso es todo lo que hago. El otro día con una persona que no voy a dar nombre y voy a contar un detalle, el gato, la gata, no sé, se puso en el medio, ella estaba parada y enfrente estaba alguien que hacía de su representante, del representante con quien quería trabajar, perdón. Y de repente veo gata, gato, baja y se para en el medio. Yo lo miro, Obvio. digamos, hay un obstáculo en el camino y lo tomo. A veces puede pasar que la gente, digamos, que consteló o que conoce a consteladores más de los que están enseñando ahora, habla mucho de eso. Y entonces, nada, se hace un proceso desde la mirada de las constelaciones. Ahora, como yo soy de la primera escuela, digamos, yo lo vi a Hellinger desde las tradicionales, a las del alma, a los del espíritu y a los Hellinger ciencia. Hice todo, ¿ok? Entonces, yo lo que te diría es, yo confío en el movimiento, confío mucho en el movimiento y confío mucho en lo grande que es la constelación. Y cuando una constelación empezó y terminó, yo el mismo asunto no lo vuelvo a tocar por un tiempo. Le doy ese lugar. Es decir, a mí cuando alguien me cuenta porque mi mamá esto, y a veces sí, hay historias difíciles, porque tampoco vamos a decir que no.
igualmente, mi lugar como consteladora y mi lugar más libre de carga es, yo lo miro con buenos ojos. Ah, espera que estoy apagando la pantalla porque está haciendo ruido. Yo igual miro a esa mamá y a ese papá con buenos ojos. Siempre. ¿Por qué? Porque fueron el vehículo que dio vida a esa persona. En el taller había, espérame, no quiere pagarse. Quiere seguir haciendo ruido. El campo trae esta información en este Este momento. sonido, por favor. No, vamos a Está hacerle un control alt, solicitada. apague, apague, apague. No, No, esto es un papelito. o si no, Este es un papelito. mantener apretado el botón power durante 4 segundos y se apaga. Qué genia que sos. Ahí está, ya, lo Soy apagué. millennial. Claro. Che, y viste que ahí vos mencionaste algunas frases. Las Dale. frases vienen en un manual, me fijo en el manual en el momento. ¿De dónde salen las frases? ¿Viene un angelito y me la trae? ¿La cigüeña? ¿Cómo La es? frase, mira, la verdad es que cuando por primera vez yo empecé a constelar, yo te estoy hablando hace muchos, 2000 y los principios, estudiábamos las frases y en qué momento, bueno, la frase te la da la constelación. A ver, si yo veo, ay, no me voy a parar porque estoy, pero digamos, por ejemplo, si yo veo a alguien que está mirando típica, a la madre así, y moviendo el piecito, está en grande, digamos, no está en su lugar de hijo o hija. Entonces la frase me la canta el campo, me la canta, es una manera de decir. Entonces, es eso, es la frase es parte, mira, es una muy buena pregunta, porque ahora que voy a empezar a ver si empiezo con el tema de las formaciones que iba a empezar en su momento y la vida me interrumpió, bueno, a ver cómo se enseñan las frases. Las frases son una manera de decir en palabras lo que el campo ya está diciendo y se está viendo. ¿Sí? Vienen de ahí. Igual, las frases tienen que ver con los órdenes del amor. Cuando yo veo que alguien no está ocupando el lugar que tiene que ocupar, cuando alguien está dando de más, digamos, para mí las constelaciones tienen una información respecto al equilibrio del dar y el tomar que se tendría que enseñar en En las la panza. escuelas. En la panza. Sí. Digamos, esta frase que yo repito y repito, dar de más trae tanto desequilibrio como dar de menos. Esto es O para que negarse a todos... recibir, ¿no? También negarse a recibir. El que da de más se lo come al otro, ¿no? Y bueno, Totalmente. y esto que dijiste, ocupar nuestro lugar, de paso pasamos el chivo que en el IGTV está guardado en nuestro vivo anterior, donde hablamos específicamente de ocupar nuestro lugar y vamos a ir Claro. haciendo encuentros de temas específicos para ir profundizando con Débora, que es lo más, es lo más. ¡Ay, qué linda que sos! Ay, pero aparte todo lo que vas contando, me siento tan identificada, me parece que constelamos muy parecido, porque todo lo que dijiste hasta ahora me ha sucedido, entonces siento que hay ahí una resonancia fuerte, ¿no? Sí, yo también me siento muy como si nos conociéramos de, ¿no? Y bueno, nada, Así yo lo es. agradezco, No, y yo lo ya agradezco. que me aceptes con mi Piscis, porque te cambio los horarios, las fechas. Mira, yo me puse colorada. Me mandaste el No, flyer, yo te anticipo y programo. El lunes a la mañana veo el flyer. Bueno, llegará el que tenga que llegar y confío, ¿no? ay, sí, sí, así soy, así que no queda otra. Ahí ya me emocioné de la risa. Bueno, nos quedarían unos 10 minutitos más o menos como para Dale. cerrar a tiempo, Ay, se me pasó volando. volando y además hice 80, o sea, mira, 80.000 preguntas que claramente
¿Qué? Bueno, entonces te confirmo el 12. El Ya 12 está. sí, el 12 confirmado, que vamos a repetir encuentro. ¿Para qué me sirve constelar? ¿Tengo que ir porque me invitó una amiga? ¿Tengo que ir porque a mí me interesa un tema? ¿Tengo que ir por curiosidad? ¿Qué efectos voy a tener? ¿Salgo y tengo una vida nueva y estoy en Narnia? Mira, espero que sigas estando acá, pero por vos pues, sería feliz de estar en Narnia, estaría re contenta. Yo vivo en Tutilandia, siempre digo que yo vivo en Tutilandia, que hay arcoíris y unicornios por todos lados. Ay, cosas que yo tenía papeles de carta de unicornio. Yo viví algunos años fuera de acá, en la época que no había internet, y mis papeles de carta, pero mis papeles que eran divinos, de negocios en los que se vendía específicamente esas cosas. Tenía una cosa que tiraba unas gotas, parecía una vela, pero sellaba con un sellito. No, no son las cosas que yo tenía, me Ay, qué encantaba. lindo. Mi hermana tiene todas las tarjetitas y los cartelitos y las cositas que yo le mandaba. Bueno, a ver, si una amiga me invita y es una amiga, yo lo escucho. También si me invita a hacerme un masaje, lo escucho, no solamente a una constelación, porque si una amiga que me quiere me está invitando a algo, cree que hay algo ahí para mí. Y yo esas cosas las escucho, Débora. Eh, Tengo que ir porque mucha gente me lo sugiere, y si mucha gente me dice, mira tal película porque te va a encantar, y yo la voy a ver. Si mucha gente me dice, a vos te va a ayudar, también lo escucho. Ahora, tengo que, no, quiero ir. Puedo ir con temor, puedo ir con preguntas, puedo ir a un taller y decir, yo no quiero participar, solo quiero mirar de qué se trata, porque necesito un tiempo de confiar en la actividad. Eh, Hay muchas maneras. ¿Qué esperar? Para mí, la constelación me va a posibilitar ver en una especie de tridimensión diferente eso que me hace sufrir. Y me va a mostrar dónde y con quién y de qué manera estoy enredada. Eso es lo que me va a posibilitar la constelación. Me va a mostrar que ciertas repeticiones, por ejemplo, que hay en mi vida, no son exclusivamente algo mío, sino que es algo que tiene que ver con algún ancestro, o que se repite en las mujeres de mi familia, o que es una lealtad invisible, que es otro de los temas que tenemos pendientes, nosotras dos para un vivo. Digamos, la constelación es como un mostrador gigantesco, no sé cómo decir, es algo que va a mostrar en, en a veces muy crudamente, a veces suavemente, y también, además de mostrar, me permite resolver, me permite solucionar, o me permite hacer un movimiento, 2, 3, 4 pasos hacia la solución. Y sabemos que el impulso sanador sigue. Totalmente. Creo que es eso, creo que es Todos, eso. todos dicen ahí súper claro, sí, porque las palabras tan precisas que usas van dando Ay, como un mi amor. abrazo al alma con claridad. ¿Y cómo haces en la vida diaria para contenerte de no constelar a todos, a todo el mundo, ¿no? Porque a mí me pasa que voy a la peluquera, la quiero constelar, voy al súper y le quiero agarrar, me subo el remis y el remisero le digo, ay, por favor, ya, mira, te saco los vincones. ¿Cómo te pasa? O también esto de que desde que empecé la formación, en cada película entendía los movimientos y las lealtades, ¿no? Como que empezás a entender todo, a ver todo, y más cuando lo juntas con Hammer, que va todo ahí engranando y ¿no? Una epifanía. ¿Cómo haces la vida diaria? Cuando decís lo de Hammer, el otro día en el taller, en un momento digo, esto que estoy diciendo no es exclusivo de las Ay, constelaciones, les no, estoy ¿ves? hablando de la decodificación. Somos iguales. ¿No? Y entonces de repente hice un ejercicio, digo, esto que vamos a hacer ahora no es constelar puro.
Esto tiene más que ver con... Bueno, y sí, pero digamos, quien viene a mis talleres sabe que esto es lo que hay. A ver, yo te voy a contar lo que fue mi experiencia. Digamos, a mí, como verás, hablar no me cuesta, hablar de las cosas que me gustan, ¿no? Porque en general, si no, no hablo demasiado. Pero, entonces, para mí, la vida en las constelaciones, la vida fue un antes y un después con las constelaciones porque me cambió la mirada de todo, como lo cuento siempre. Y a la vez, la vida es un antes y un después de leer Los órdenes de la ayuda, ¿no? Digamos que es un libro que yo le recomiendo varias lecturas a todos los consteladores, porque la ayuda también tiene órdenes. Y yo aprendí que no se ayuda al que no pide ayuda. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien te cuenta un drama, quienes estamos acostumbrados a ser bomberos de dramas ajenos, estamos escuchando un pedido. Entonces yo aprendí a decir, ¿vos querés que yo te diga lo que escucho? ¿Como amiga o como terapeuta? ¿No? Como, porque también es cierto, y esto lo vengo diciendo mucho, sobre todo desde que empezó este tipo de aislamiento, a veces la gente lo único que necesita es que la escuches, no que le digas algo. Acompañar a veces es simplemente estar. Cuando puedo es en el mismo espacio. Cuando no puedo, tal vez es con un mensaje de que hoy tengas un buen día. Incluso a veces ni siquiera que le escuches, que estés ahí mientras llora, que estés ahí mientras no hace nada y está para adentro. O sea, eso necesitamos porque, bueno, a mí me la flasheó cuando fui a un retiro de presencia biodinámica con Carles Compain, que es de España, en donde nos, o sea, nos poníamos de a dos, uno hacía de terapeuta y otro de paciente, el paciente costado, el terapeuta solo apoyaba una mano en el cuerpo. Y estábamos media hora y después cambiamos. Increíble cómo a través del contacto yo me empiezo a sentir a mí mismo, ¿no? Entonces a veces simplemente con estar en esta burbuja que se genera de inconsciente e inconsciente, en este campo, con solo estar, estoy abrazando al otro y generando ese contacto de ese espacio a salvo para que pueda ser, ¿no? Sin Y, juicios. y además, en realidad, que el otro y que yo estamos separados tiene que ver con el borde del cuerpo. Si uno realmente, por ejemplo, a mí cuando era muy joven, un compañero del hospital me mostró con una máquina Kirlian, que es la que Sí, sí. fotografió Laura, primero le sacó a una hoja de un árbol, la rompió y le sacó otra foto. Yo no podía creer lo que veía de diferencia del borde de colores. Fue la primera vez que yo lo vi, ¿ok? Entonces, en realidad, esa persona y yo estamos separadas por un borde que es nuestro cuerpo, pero mi cuerpo físico termina acá. ¿Cómo una madre puede darse cuenta que un hijo la necesita y no está ni en la misma ciudad? Digamos, hay cosas que nosotros no conocemos o algunas que conocemos y no sabemos de qué se trata. Ujú. Entonces, ese es el trabajo. Y volviendo a la ayuda, para mí, ayudar es un arte y acompañar también. Y de verdad es un arte. No es una cosa que, te ayudo. No. Estar con una persona acompañando en un duelo y no decirle, ay, esto se te va a pasar. A mí cuando la gente me decía esto se te va a pasar, a mí me da ganas de decirle, ¿y vos qué sabes que se me va a pasar? Y aparte, a mí ¿No? qué me Y importa que se me pase, porque ahora lo estoy sintiendo. ¿entendés? Entonces, para mí ahí hay una tarea para hacer, una tarea para acompañar, una tarea. El otro día, la persona que me abrió el espacio dijo en un momento, sanando una, sanamos todas. Y yo estoy convencida que esto es así. Es decir, como el amor se multiplica, el amor no es algo que yo meto en una cajita y se terminó ahí. Siempre hay más posibilidad de amor. El tema Siempre.
si hablamos de términos de las constelaciones, es que sea un amor que no sea ciego, Ujú. ¿ok? Sí, por favor. A mí lo que me pasó sobre todo es que no al 100% porque nuestra mente está programada para enjuiciar, pero dejé de tener juicio en gran escala, ¿no? Porque yo por ahí decía, este pelotudo, ¿no? Veía a alguien y decía, ay, qué pelotudo este guaso, y después empezás a ver que decís, bueno, este viene con 2 padres, con 4 abuelos, ¿no? Con toda una historia, y empezar a honrar su destino. De hecho, hasta cuando, que ya no hago más, pero cuando hacía masajes, yo siempre pido permiso antes de tocar a una persona, antes, siempre pido permiso a su ser, a su alma, todo, y honro su destino, honro su presencia, y eso me lo dio las constelaciones, porque antes capaz que yo decía, ¿qué hago con este que no lo quiero atender? Y, ¿no? El dejar de lado mi ego, mis preferencias, ¿no? Y vaciarme todo eso para estar en amor, en benevolencia. Qué linda palabra, bien hellingeriana, bien de Hellinger. Esa es una palabra. Brigitte también la usa mucho, pero Brigitte estuvo ahí al ladito de él y para mí es una de las continuadoras. Pero Hellinger era, digamos, tenía unos movimientos tan lentos, tan pausados, cuando él hacía así. Y vos veías que se venía una, viste, que se venía, era una cosa, eh, giraba, tenía un tempo tan particular, que yo creo que a donde llegaron las constelaciones, él ya estaba yendo, ¿no? Como, es cierto que al principio ordenábamos, acomodábamos, hablábamos, bueno, no, ya no pasa todo eso. Y a la vez, a veces, simplemente decir, este es tu lugar. Y eso es todo. Porque también yo veo personas que hablan un montón y que preguntan y que contame toda tu historia y como que le explican cosas y yo creo que mientras más simple, mientras menos representante, mientras más esencia, ¿no? A veces no hay ni Ujú. que hablar. ¿Qué pasa si el consultante no puede abrir su corazón? Igual lo miro con amor. Ujú. Tal vez simplemente lo que puedes estar. Hasta ahí, hasta donde llega. Igual yo creo que hay situaciones que no se constelan en grupo, que necesitan un, una suavidad particular, eh, que necesitan que el dueño de la constelación y el representante, en esa separación que hay, no. Digamos, el abuso de la libertad, los abusos, para mí necesitan mucha intimidad y mucho como algo que se va macerando hasta que llega el momento de poder nombrar, mirar, hablar. Ujú. Para mí, ¿eh? Esto es más la clínica y mi Sí. manera de mirar. ¿Y qué pasa si entra un representante y el tema lo toca profundo que se confunde con su caso? Hay que sacarlo y poner Tiene a que ver con otro. la constelación. Tiene que ver con la constelación. Mira, hace muchos años estábamos en el centro Bergelinger y yo estaba representando y estaba en el piso acostada con los ojos cerrados. Y era la época que todavía hablábamos. Y la consteladora dijo, decile tal cosa. Y lo dije yo, y no me había hablado a mí. Y entonces me hizo decir, a veces estoy tan confundida que digo cosas que no son mías. ¿Entendés? Entonces fue perfecto. Y a veces pasa que lo que yo estoy representando y entonces yo lo que le digo, bueno, a ver, ¿qué estás sintiendo? A mí me pasan las constelaciones cuando trabajamos en individual, que digo, cuando estás con tal muñequito o en tal posición, sos ese
representante o esa situación. Y entonces dice, no, porque lo que le pasa es tal cosa, yo lo tomo como que habla esa persona. Pasa con los muñecos que a veces sin querer mover la mesa y se caen. Se cayó, no se levanta, se cayó. Una vez con una persona que estaba en otro país, estábamos trabajando y trabajó con unos muñequitos del hijo. Y había uno que no se paraba, que se caía, que se caía. Digo, déjalo que se caiga. Y tuvo que ver con alguien que estaba todo el tiempo alcoholizado, tirado en el piso. Casualmente. Casualmente. Entonces, esto es lo que tiene el campo. Sí, sí, sí. El muñequito, digamos, muestra. Todo. Viste que vos mencionaste en un momento el gato, mi gata aparece y dice, acá, y se va. Ella marca dónde están los muertos, ¿no? Es como que, acá Totalmente. vamos, y se va. Increíble. Sí. Y me ha pasado en otros espacios con otros gatos, con perros. Ellos muestran, también con caballos, que es un flash. Y Sí. muestran. Estamos llegando al final de nuestro encuentro, lamentablemente, pero vamos a repetir porque así dejamos con Sí, ganas de sí. más y nos quedamos nosotras con ganas de más. Contanos cuándo es tu próximo encuentro. ¿Ya tenés fecha? Mira, estaba con ganas, pero hay un fin de que es muy largo, entonces estoy definiendo si va a ser ese fin de semana o no. Pero en Probablemente octubre. sí sea el sábado 9, pero necesito como asentarme del anterior y ver y confirmar la fecha, porque también tengo ahí un viajecito viendo cómo lo organizo. Mi idea es volver a talleres cada 15 días. Mi idea es eso, es como tener un ritmo de por lo menos cada 15 días, haya los que haya. No, no tiene que ver con el número, porque en realidad todavía hay que cuidar un poco el número, y cada tanto seguir con algún taller por Zoom, y obviamente seguir con las individuales. Sí, sí, Digamos, ¿no? Digamos, hay gente que además prefiere el individual, prefiere ese tiempo de poder estar. La individual también tiene algo muy rico, y es, como yo voy estando en los diferentes lugares, me voy dando cuenta qué es lo que está pasando con mi mamá y qué es lo que está pasando con mi papá, cuando en realidad yo no tenía la menor idea. Digo mi mamá y mi papá porque siempre es la constelación básica, pero digamos, ¿a quién mira mi jefe que no me mira a mí? Podría decir. Y la constelación me lo va a mostrar, y voy a poder registrar, porque mi cuerpo va a ser mi caja de resonancia. Bueno, hay muchos preguntan dónde es y si es presencial. Sí, Débora ya arrancó con talleres presenciales en Cava o Buenos Aires, y por ahí si viaja, ella anuncia, así que ya la siguen, quien todavía no la siga, Débora Salkowitz, y bueno, y en Córdoba, acá, Eso presenciales ya, acá, y cuando vengas hacemos ya, juntas. Sí, yo justo este sábado total. tengo encuentro, así que que ande por acá por Córdoba se viene. Que vamos a hacer con mi amiga Dale. Juli de Uniendo Puntos, fusionar o sea, un taller de constelaciones con activaciones estelares, así que vamos a ver qué sale. Viste que a veces vamos haciendo Va a esos salir enganches. divino, Ay, sí, va a sí. salir divino, va a salir divino. Bueno, gracias, A siempre vos. gracias, pero además es como que cada vez es más, y habría más cosas para decir. Yo soy la Heidi de Así los que vivos. nada, estamos. Sí, sí, pero no, me cambiaste de idea, me cambiaste de idea. Así que bueno, vamos por los vivos. Vamos por los vivos. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. Esto queda grabado en IGTV y en YouTube para poder compartirlo y mirarlo las veces que necesiten. Y el 12 de octubre repetimos vivo para un tema en particular que ya lo vamos a mencionar y vamos a ir haciendo así cada tanto para que sigamos profundizando en las constelaciones que son la amplitud de la mirada para nuestra vida. Bien, y vamos a pedir lo mismo, vamos a ofrecer lo mismo que la otra vez, que si hay preguntas por privado a vos o a mí, como para que pueda esto, digamos, ser bueno para todos, y si hay preguntas que yo no las leo, muy particulares, que alguien me está haciendo, mándamelas. Sí, sí, sí. De hecho, ¿Dale? todas las que hicieron, ya te las dije. Gracias, Bárbaro. gracias, gracias. No, a vos, mi amor, amor. Gracias a vos. Buen Adiós. taller el tuyo. Chao, Gracias. chao. Chao, Chao, chao. chao.